Quiero estar aquí, solos tú y yo, en la intimidad. Te ofrezco hoy lo que vale más, mi adoración. Traigo más que una canción, porque una canción no es lo que esperas de mí. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Majestuoso Dios, ¿quién puede expresar tu grandeza, oh Rey? Solo esto sé, que todo es para ti, te vengo a adorar. Traigo más que una canción, porque una canción no es lo que esperas de mí. No. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Se trata de ti, todo es para ti. Traigo más que una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Traigo más que una canción, más que una simple canción. Derrama tu corazón delante de tu Señor. Oh. Tú miras el corazón, miras el corazón. Te invito a que levantes las manos y le digas: estoy aquí para adorarte. Estoy aquí. Creo que cuando nos encontremos, cuando el Señor venga, lo vamos a ver a Moisés ya como conocido, como amigo. Tanto nos estamos compartiendo, estoy compartiendo de él, que ya va a ser ya
una amistad bastante de tiempo. Ahora pues voy a continuar con la serie de Moisés. Estamos en la 18ª sesión y continuamos. La anterior vez compartimos No hurtarás, que era la ética cristiana, parte 1. Esta es la parte 2. El 9º mandamiento sobre no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y le he titulado La verdad de Dios, la ruina de la mentira y la gracia de la cruz. A medida que vamos avanzando y seguimos avanzando con este 9º mandamiento, son 10, el decálogo. En el 9º mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No es algo nuevo, no es algo novedoso. Ya este asunto desde inicios de la creación había este problema desde la caída. Eh, Sin embargo, la pecaminosidad, como menciona Pablo y también el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos habla de que la maldad en los últimos tiempos va a ir creciendo poco a poco, no sino por las circunstancias de solapamiento que hay respecto a la iniquidad. Pero sobre este pecado principalmente siempre ha sido iniquidad desde la caída. Por ejemplo, en el mundo inca había tres normas y una de ellas se refería al amayuya, no seas mentiroso o no mientas. Ya calificaba esta inequidad, porque está escrita en el corazón, en el espíritu del ser humano, este principio. Y este ama significa básicamente no lo hagas, es un mandato, no des falso testimonio, no mientas. Y está ligado principalmente en el falso testimonio. La humanidad, el pecado del ser humano atenta contra la verdad, tergiversa la verdad. La verdad a través de la manipulación con error lo convierte en mentira. Y este atentado va contra la justicia. Esto es lo más grave. Destruye este principio el honor de las personas, no des falso testimonio contra tu prójimo. Desemboca en situaciones muy tristes y vamos a revisar algunas en el transcurso de esta prédica. Pero sería bien revisar el origen. Ya habíamos mencionado sobre la mentira, el engaño. Esto ocurrió en el Edén. Satanás trastornó el propósito de Dios, manipuló, pero todo empieza cuando Dios da su palabra es verdad, su consejo al ser humano. Y no es un mito. El pecado, no sé si a ustedes les ha percibido cuando eran pequeños. Yo me acuerdo cuando era pequeño, nos daban el tinte de que era haber comido una manzana, ¿no? Ese era el pecado, pero son cosas, mitos, cosas que son retorcidas para quitar la verdad de que sea predicada. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, nos habla sobre el mandato, la palabra de Dios.
que daba una instrucción, un consejo al ser humano. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Satanás ingresa después de una manera sutil, presentándose como más bien un buen consejero, tratando de demostrar algo distinto de una manera distorsionada. Al mentir, como insertando o cambiando o contradiciendo los dichos de nuestro Dios Santo, dando falso testimonio de Dios, sugiriendo que el Señor tenía otra intención, una doble intención, malicia. Eso es lo que nos muestra en Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Dice así: la serpiente era más astuta, más sagaz que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que, ajá, Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Cambia. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Y pareciera que le añade, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Porque Dios, ¿qué le había dicho? El día que de él comieras, ciertamente morirás, ciertamente, verdad, verdad, vas a morir. Y Satanás le dice: no, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, insinúa, mete ahí insidia. El día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese sabe Dios. Es un golpe bajo, cargado de maldad en la voz de nuestro enemigo. Contenía malicia, insidia. Pone en duda la santidad del Dios eterno. Tiene algo hasta de ironía. Satanás tenía una mala intención, pero oculta. Se presenta como un buen consejero, pero ocultaba sus intenciones verdaderas. Por dentro había engaño, había diseñado rápidamente en esa astucia que tenía de perjudicar y hacer caer en su trampa. No se olviden que es la misma mujer cuando después, cuando conversa con Dios, le dice en Génesis 3:13, la serpiente me engañó. Era un engaño. Mostró una cara, pero por dentro estaba retorcido. Generalmente el engaño viene cuando la víctima no se da cuenta que está siendo afectada. En vez de ser algo frontal, el engaño viene solapado. Planificó con una doble intención Satanás su traición. Puede manifestarse, como en este caso, como un comentario, alguien amistoso, como un rumor, preparando de escondidas para arruinar a alguien, y en este caso a la mujer. Ya Jesús lo desenmascara frontalmente
como dice en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira, el origen del engaño, la falsedad. Qué tremendo, ¿no? Es, cada vez que uno lee conmociona porque asesino desde el principio. Quería matar, destruir al ser humano. Y aparentemente lo logra. Ya Dios aclara realmente, va instruyendo a la humanidad como lo hizo en el monte Sinaí, en Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Vemos que a medida que vamos estudiando estos 10 mandamientos, es difícil encontrar que uno de estos mandamientos se lo quebranta aisladamente. Por lo general, aunque no siempre. Las transgresiones están entrelazadas. Alguien que da falso testimonio puede tener una intención de engaño, de robo, de asalto, de quitar a alguien algo. Así que, ¿por qué fue dado este mandamiento? La primera, y lo que aclara el mandamiento, es resguardar la justicia. Es tremendo el asunto de la justicia, hermanos. Es tremendo. La inequidad, la equidad son términos profundos en el alma del ser humano. En eso tenemos esa semejanza, porque fuimos hechos a semejanza de Dios. Cuando nos cometen una injusticia, nos hierve, nos incomoda, nos molesta. Un falso testigo está manipulando el testimonio, tergiversa profundamente los resultados. Un juez, cuando vemos públicamente en las noticias, vemos cómo la justicia es manoseada, cómo las personas hasta mienten, retuercen tratando de manipular la verdad. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Nosotros mismos somos muchas veces impulsados a unas situaciones donde o decimos la verdad o decimos la mentira. La mentira generalmente es seductora, como pasó con la mujer, con Eva. Dice que Dios era agradable para alcanzar sabiduría. Le pareció agradable, pero fue engañada. La llevó a la muerte. Seduce, engaña, manipula. Y en vez al final, si se da falso testimonio, se arriba a una tremenda injusticia. Ya había compartido con ustedes en la sesión 9, estableciendo el reino de Dios en justicia. Ahí lo pueden ver un poco más ampliamente. Más ampliamente. ¿Por qué es importante la justicia? Porque atenta la injusticia contra el trono de Dios. El gobierno de Dios está fundamentado en la justicia. Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. La base del gobierno de Dios es la justicia, es decir, es la verdad. Él es el camino, la verdad. No es que hace verdad simplemente, sino que es la verdad.
Por eso yo no he estado en una circunstancia así, pero vemos en las películas el juramento cuando están en juicio, las personas se las hace jurar, las pasan adelante, a veces ponen una Biblia o a veces hacen sus diferentes manifestaciones de su creencia y dice, ¿juras o prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo contrario sería decir mentiras o medias mentiras, porque una media verdad es una mentira. Es lo correcto. Y saben, tan profundo es este tema de la justicia que Dios no escondió el pecado de la humanidad. Dios no escondió el pecado debajo de la alfombra, que nadie vea, o debajo de la cama, o simplemente un Diosito que perdona, pero perdona de una manera liviana. No, te perdono, no te preocupes. Nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestros pecados, las sentencias que estaban contra nosotros, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Yo puedo vislumbrar y lo voy a ver en mi imaginación. Inclusive Satanás estaba expectante de cómo Dios iba a conciliar su amor con su justicia. Cómo la humanidad es pecaminosa. Desde el principio, a Caín mata a su hermano Abel y cada vez la iniquidad iba creciendo de tal manera que tuvo que Dios poner su mano y lo que pasó con Noé, el diluvio, y lo que pasó con Sodoma y Gomorra, pero Dios en su amor, ¿cómo podía? Era lo que hasta los ángeles deseaban ver. Como dice 1 Pedro 1:12, deseaban los profetas ver cómo iba y los ángeles y el universo estaba expectante de cuál iba a ser la obra de Dios de conciliar la iniquidad nuestra, tuya, mía, con su amor. Y podemos percibir como en ese silencio, en esa expectación, que dice que hasta los ángeles deseaban mirar. Hubo alguien que dijo, cómo iba a conciliar la justicia de nuestros pecados con su amor? Y alguien dio un paso adelante, y lo digo figurativamente, y ese era nuestro Cristo, el Mesías. Él dijo, yo voy a pagar las sentencias que son contra la humanidad. Y vino y se hizo carne. Pero vino no como nosotros para tal vez nos vaya bien o nos vaya mal, sino Él vino para morir por nuestros pecados. En la cruz se concilia el amor de Dios y la justicia de Dios. Amén. Somos perdonados a los que creemos en su obra en la cruz. Su evento, la muerte de Cristo, es el evento más intenso de Dios, de que no pasó por alto, inclusive a su Hijo Jesucristo, para que se haga justicia por nuestras maldades y los paguemos en Cristo. Por eso los que no reciben a Cristo, significa que ellos están asumiendo
el pagar por su maldad. El evangelio es el evento, resuena en la conciencia de la humanidad. Por eso no quieren que se les hable de Cristo. Pueden perseguir, matar, lo que sea, hacer lo que sea con tal de hacer desaparecer el evangelio. Porque Dios en el evangelio está juzgando la maldad del ser humano. Sí, pero hermano, yo no he matado a nadie, no soy narcotraficante. ¿Pero alguna vez has mentido? ¿Falso testimonio? ¿Por qué? No, les hierve, les hierve. Por eso que es importante el evento de la cruz de Cristo, porque aquellos que reconocen su maldad, no estamos acá porque somos buenos, estamos acá porque hemos aceptado que Cristo pagó por nuestras iniquidades y hemos sido lavados por su sangre. Amén. Es por eso, hermanos. Dios hizo cumplir toda justicia en la cruz de Cristo. Entregó a su Hijo, dijo, era su Hijo. Pero la justicia tenía que ser cumplida, tenía que ser ejecutada. Y la pagó su Hijo Jesucristo en esa cruz. ¿Cuán importante es la justicia para Dios? ¿Cuán importante es? La misma ley de Moisés habla cuando uno daba falso testimonio. Decía así, está en Deuteronomio capítulo 19, versos 16 al 19. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él como lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarán el mal de en medio de ti. Es decir, que el que daba falso testimonio tenía que recibir el daño que quería realizar al dar falso testimonio contra alguien. Era muy importante, por eso en Proverbios 16 al 19, entre una lista de cosas que Dios abomina, que odia, nos habla y dice que Él aborrece un testigo falso que dice mentiras. Qué importante es dar la verdad, decir la verdad. ¿Y qué es lo que nos lleva a dar falso testimonio? Es con algún deseo intenso. Puede ser de orgullo por no quedar mal o destruir a otro. Alguien que sentimos que nos está haciendo como competencia, que nos está perjudicando y decimos falsedades. Y hay ejemplos en la Biblia muy destacables, historias que conmueven. En el primer libro de Reyes nos habla de un rey en Israel que se llamaba Acab. Este hombre se había casado con una mujer que no era israelita, lo cual Dios había prohibido. Era una mujer, era hija de un rey y sacerdote de otra nación. E inclinó a esta mujer el corazón no solo de Acab, sino de todo el pueblo de Israel a adorar a otro Dios falso.
Y este rey Acab tenía seguro la casa real donde vivía, y al lado de ese palacio probablemente era un fortín. Había un hombre que se llamaba Nabot que tenía una propiedad, un viñedo, algo verde. Seguro que salía por la ventana probablemente este rey Acab y miraba él entre piedras y cosas lujosas, pero veía el campo, la viña de Nabot. Y dijo, yo quisiera que está justo a mi lado. Tal vez pensaba salir y pasear por ese lugar, pero era de Nabot. Así que se acercó a Nabot, el dueño y le propuso comprarle su propiedad. Me imagino que le ofreció un buen precio. Pero Nabot le dijo, no puedo venderte, esta es la herencia de mi familia. Y Acab era un rey pues consentido, inmaduro. Se molestó lo que les respondió Nabot, porque él quería, anhelaba, codiciaba ese lugar verde al lado de su casa. Se entristeció muchísimo y llegó probablemente estaba pateando las piedras al volver en el camino y entró y muy amargado, como un niño, se hizo dar un berrinche, se echó en su cama y no quería ni comer. ¿Por qué? Porque no le habían dado el gusto. Su mujer lo reprendió. Le dijo que tú eres el rey. Y y ella armó una trampa a Nabot. Se acercó a las personas honorables de esa ciudad y los incitó a que contrataran personas falsas que hicieran falso testimonio contra Nabot. En Primera Reyes, capítulo 21, versos 10 al 13, dice así: sienten, está hablando la mujer, a dos hombres malvados delante de él, de Nabot, que testifican contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad. Hicieron como Jezabel. Esta mujer se llamaba la esposa de Acab, Jezabel. Les había mandado tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno, hasta ayuno se hicieron los espirituales, los religiosos. Y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron afuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Falso testimonio. Pero Dios no deja pasar así nomás. ¿Saben qué, hermanos? Va a haber juicio de Dios. Va a haber juicio de Dios. Eso es lo que, ¿por qué no quieren las personas, a los cristianos? Porque saben que van a ser juzgados. Lo más íntimo no quieren escuchar que van a ser juzgados. Nadie se va a escapar. Nadie. Y lo que Dios había dicho ya en Deuteronomio, que si alguien daba falso testimonio, el daño que quería hacer a su prójimo, debería él recibir. Y Dios puso las circunstancias para que Acab y su esposa reciban juicio. A Nabot, una vez que lo apedrearon y murió, los perros lamieron su sangre. Así que Dios envió a su profeta Elías para encontrarlo a Acab
y le profetizó las consecuencias por lo que había hecho con Nabot. ¿Sabe? Nadie se escapa. Lo único que podemos, ya vamos a ver, es escondernos detrás de la cruz de Cristo y recibir en su sombra refugio. En nuestra nación que vemos tanta iniquidad, creen que se va a librar. Acab era el rey. Él dijo, y estaba, fue a tomar posesión del viñedo de Nabot, pero lo hizo de mala manera. Y Dios juzgó. Y envió al profeta Elías en Reyes 21, 19 y 23. Dice, también de Jezabel ha hablado el Señor. Los perros, lo mismo que ha pasado con Nabot, le pasará a su mujer. Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Y cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Es decir, Dios voltea el camino de alguien sobre su propia cabeza. No se olviden de esto. No es el karma. Y si alguien se libra, es que lo va a recibir en el juicio final, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. De este modo Dios hizo caer sobre Acab y su esposa el mismo mal que ellos habían ocasionado a Nabot al levantar un falso testimonio. Es así, hermanos. Es así. Tarde o temprano llega. Por eso debemos cuidarnos y clamar a Dios que nos guarde de dar falso de mentir. Una peor historia todavía más contundente es lo que pasó con Jesucristo nuestro Señor. En cuestión de horas pasó rápidamente por 6 juicios ante autoridades como Herodes, Pilatos y Caifás. Eso nos menciona los evangelios, pero en uno de ellos voy a leer en capítulo 26 de Mateo 59 a 61. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Yo percibo en las Escrituras, después vino el juicio contra el pueblo de Israel. Por casi 2000 años vivieron vagando en la tierra. Ahora Dios les ha concedido que vuelvan. Porque ellos mismos dijeron en Mateo 27, cuando Pilatos les dijo, este hombre es justo. ¿Y ellos qué respondieron? Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Es tremendo, hermanos. Temamos. No digo que andemos aterrados, pero temamos en el temor de Dios. Cuando estemos en circunstancias que nos ponen difíciles, para que Dios nos dé gracia para decir la verdad. Y todos estos casos que vemos, por lo general, están con el ánimo de uno, el de acaso de Acab y Jezabel, de tomar posesión de un bien que no les correspondía, que simplemente les antojó. A Jesús lo vendieron por monedas, por dinero. Con razón dice Pablo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algo similar pasó con Esteban. Él empezó a dar testimonio, les dijo, está mal. Él les llamó la atención
Y ellos en secreto, dicen Hechos 6, 11, 14, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeran: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque les hemos oído decir que el Nazareno Jesús destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones de Moisés, nos dejó. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Falso testimonio, mentira. Hay ejemplos de esta época, hay cientos, miles, y tal vez no sé si llegan a millones, donde se da mal falso testimonio. Uno de ellos voy a mencionar solo como una muestra. Un hombre llamado Ricky Jackson en Estados Unidos pasó 39 años en prisión a causa de un falso testimonio emitido bajo coacción. Fue acusado de un crimen que no cometió y después encontraron que era errado el falso testimonio y tuvieron que soltarlo, pero casi 40 años pasó en la cárcel injustamente. Y nosotros vemos y escuchamos noticias que nos puede espeluznar. Tenemos un caso, voy a tomar una muestrita, pero hay cientos. Debido a una presión social se condenó a un médico. Después se demostró su inocencia y fue liberado. Creo que pasó años, no voy a mencionar el detalle. Pero hay, ¡puf! Abre el periódico, tal vez encuentres uno o dos. El falso testimonio está fundamentado en la mentira. Por eso dice en Levítico 19:11, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Ese testimonio, esa veracidad, a veces en la familia hay un problema entre los hijos y uno agarra y los llama y está en un juicio familiar. Qué importante es enseñar a decir la verdad, porque un testimonio es una declaración que está demostrando, está diciendo al testigo la veracidad de un hecho o no. Un falso testimonio es una mentira. Mentir. Hay en diversos lugares. Esa mentira sale del corazón. Eso es lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Hay un deseo oculto ahí por el cual se está mintiendo. Inclusive en la iglesia. Vemos en Hechos, en el capítulo 5, los hermanos agarraban varios, no sé si todos, pero agarraban y vendían sus propiedades y venían a dejarle a los pies de los apóstoles para que se distribuyera a los que padecían necesidad. Y había una pareja, Ananías y Zafira. Estos dos vendieron, pero tramaron, dijeron: no les vamos a entregar todo a los hermanitos. ¿Cómo pues? Quitaron parte del dinero, no dice cuánto, y dijeron que se presentaron y entregaron a los apóstoles el dinero, pero dando como testimonio que eso era todo lo que habían recibido el precio, pero estaban engañando. Pedro mismo le dijo: no podías quedarte con todo el dinero, nadie te ha pedido, nadie te ha dicho. Podías quedarte, pero ¿por qué mientes? Porque le preguntó: ¿has vendido todo esto? Sí, dijo él. Dice así: pero Pedro dijo a Ananías: ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir
al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayeron fulminante a los pies de los apóstoles, menos en la iglesia. Un falso testimonio, como les decía, es mentir, es faltar a la verdad. Esto va contra las escrituras. En Proverbios, por ejemplo, y en 19, en el verso 5 y en el 9, dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. La mentira es algo, y principalmente en un juicio, o sea familiar, en la iglesia, entre amistades, parientes, o ante los estrados judiciales. Por eso dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo ratifica después en Apocalipsis 22:15: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, hermanos, guardémonos, guardémonos. Yo sé que todos nos encontramos a veces bajo situaciones y presiones. A veces uno se siente casi que en una emboscada, pero hay solución. Amén. Hay solución, hay solución. Aquellos que gritaron: suelta a Barrabás, crucifícalo, fueron invitados por el Evangelio con Pedro a volver su corazón. Y dice que se bautizaron confesando sus pecados y va a haber bautizo. Hay solución, hermano. Hay solución. La palabra de Dios nos abre en medio de la justicia de Dios un camino. Y el primero es reconocer que has pecado. Eso es lo más crítico, es eso. Crítico. Reconocer: Señor, me acuerdo cuando tal circunstancia, con tal persona, he dado un falso testimonio. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. Hay salvación. Todos ellos ya los estábamos viendo, yo más incluidos ahí con nuestro cepo en el cuello y en los pies con cadenas, llevados bajo el juicio de Dios. Pero hay salvación. Pero para recibir perdón hay que reconocer el pecado. Lo más difícil para el ser humano es reconocer tu error. Estamos dispuestos a armar guerras. ¿Y qué es reconocer el pecado? Pero ¿qué hay que hacer? Confesar. Reconocer el pecado es fundamental. Está unido a no solo reconocer, sino confesar y humillarse delante de Él. Como dice el Salmo 32:5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué maravilloso. Estamos acá porque hemos venido a refugiarnos, no solo del mundo, sino de nuestros propios pecados y ser limpiados de nuestra iniquidad. Pero todo pecado tiene que ser confesado primero a Dios. Y si hemos dañado, después a los demás, a los que hemos afectado. Pero primero a Dios, porque hemos atentado contra su santidad. Eso es lo que dice el Salmo 51:1-4. Dice, ten piedad, está el salmista después de ver. Miren, a veces toma tiempo esta lucha. A veces la conciencia nos acusa. Podemos estar batallando. Nos puede dar hasta enfermedades. Algunas veces a causa de ocultar una iniquidad. David había traicionado a Dios con Betsabé. Había hecho matar a su marido en una batalla. Y mantuvo como oculto, la tomó como esposa a Betsabé. Pero Dios, como dice Job, Dios nos cuenta los pasos y no da tregua a nuestro pecado. Sí, Dios cuenta nuestros pasos y no da tregua a nuestro pecado. Amén, bendito Dios, que no nos deja. Y envió a su profeta Natán, y lo desenmascaró. Pero había pasado casi un año. Un año que David pensaba, nadie sabe, nadie se da cuenta, todo es bonito. Pero Dios desenmascaró. Y fue expuesto su iniquidad. ¿Cuántos de nosotros podemos estar así? Peleando con Dios, ocultando debajo de la cama nuestros pecados, debajo de la alfombra. ¡Oh! Nadie lo ve, todo está limpio. Hasta que Dios saca a luz nuestra iniquidad. Y David fue expuesto, su conciencia, hubo arrepentimiento. Y dice así, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No solamente es perdonar el pecado, es limpiar esa maldad, esa raíz, esa fuente. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Qué tremendo es nuestro Dios. Y si has hecho daño, tienes que restaurar en todo lo posible. Hay veces necesitamos ese camino de restauración, acercándonos si hemos pecado contra personas, hemos perjudicado. Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados. No dice unos los pecados, los que han pecado contra los que han sido. No dice ambos, dice. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén.
A veces te has tenido que acercar. Dios, sí, todos fallamos contra nuestro cónyuge. A veces se nos va una palabra. Ay, tenemos que andar. Gracias a Dios que estamos casados los que estamos casados. Porque cometemos errores. A veces somos torpes. Y tenemos que acercar y decirnos, perdona, me he equivocado. Yo con mis hijos me acuerdo. A veces que digamos pues las llaves, voy a poner un ejemplo por lo más vulgar, ¿no? Que las llaves, que aquí estaban, yo he dejado las llaves y a ver tú tal, y porque ¿dónde has puesto? Yo no he puesto, papá, yo no he tocado, yo tampoco, ¿cómo que no? Meto mi mano al bolsillo y las llaves. Perdón, 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 soy un pecador. Sí, somos padres, somos hijos, somos cónyuges, somos hermanos en la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? No, 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 hermano, aquí en la iglesia nadie se equivoca. Todos somos santos. Nuestras alas las hemos dejado colgaditas por nombres ahí en la afuera. Ahí dice tal nombre, tú agarras, tú sales, te pones tus alitas y te vas. No, hermanos. O entramos flotando acá, ¿no? No, hermanos. En la iglesia también nos equivocamos. Pero hay perdón para que Dios sea reverenciado. Pero hay que reconocer el pecado, confesar. Y si es necesario, hay que restaurar. ¿Y cómo debemos caminar? Vas a ser probado, somos probados. No falta, a veces estamos chochos de la vida, qué angelito que soy. Nos viene una prueba y ah, ¿qué debo hacer cuando soy probado? Principalmente si tienes tiempo. Clama a Dios, anda a tu cuarto, enciérrate, dobla rodillas, dile, Señor, ayúdame, estoy siendo probado, tentado. A veces este papelito, esto haz nomás, pero no, no es nada, no te va a pasar nada. Sí, tranquilo. Hay un ejemplo que tengo en mi vida, tengo varios, pero lo he contado hace muchos años. Hace unos 20 años debe ser, estaba subiendo al aeropuerto, trabajaba en una oficina, tenía que viajar a algún lugar, agarro mi autito, digo, eso era un viaje corto, así que lo iba a dejar en el aeropuerto, me iba a costar más barato que tomar un taxi. Estaba subiendo por el centro, y aquí cerca, aquí y cerca, ay, en la plaza, donde, aquí en la comercio, sí, ahí cerca. El Barita. Su placa, señor, estaba restringida mi placa. Yo me había olvidado. Justo tenía mi placa. Honestamente me había olvidado. Estaba apurado. El vuelo. Me dice, señor, su placa está restringida, así que tiene que pagar multa. Yo le digo, mire oficial, respetuosamente, estoy apurado, deme la boleta y yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Mejor se entra a mi auto, se abre la puerta y se entra y me dice, ahora arreglaremos esto. Apurado, bajo presión. Tengo que
mi avión, reuniones y qué sé yo, cosas que tenía preparado con el trabajo. Arreglaremos con unos 10 pesitos para mi gasolina, ahí adentro el oficial. Ya estamos arreglados. ¿Qué le digo? Discúlpeme, esto va contra mi conciencia. No puedo yo a darle dinero, voy a pagar mi multa. Ya pues, ¿qué le está? Solo es para mi gasolina. No, disculpe, no le voy a poder dar. Y me responde, ¿está usted drogado? Hay veces se nos puede agarrar en plena circunstancias, abuelo, pero si tienes tiempo, ve a Dios y dile, Señor, ayúdame. Estoy siendo tentado. Porque hay veces el papelito, va la mentirita, la cosita, que va a salir el trámite, ¿por qué no? Dios te va a venir en tu ayuda, espera en Él. Yo he tenido pruebas en mi vida donde he clamado a Dios. Todos vivimos en un mundo que está corrompido por la iniquidad. Todos vamos a ser probados de una manera u otra. Y Dios sale a la defensa de sus hijos. Date tiempo. Dile, voy a pensar y vete a tu casa y ora y espera en Él. Clámale. Dile, Señor, es tentador. Háblale de tu corazón, Él sabe. Jesús, cuando fue tentado en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible. Él fue, recurrió, dice que después vino un ángel y lo reconfortó. Y después dijo, ya vamos, ya fortalecido, con luz de Dios, vas a poder salir adelante. En la iglesia debemos cuidarnos también entre nosotros, alentarnos a decir la verdad. A veces por error, por omisión, podemos estar manipulando la verdad. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, a veces hay hábitos. Personas en el mundo vemos que mienten hasta por los codos. Y todos están mirando su mentira. Y lo toman como si fuera más bien una hazaña. Pero traen consecuencias. En Efesios dice 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos una iglesia y procuraremos incentivarnos a decir la verdad. Amén. Amén. Vamos a tener Santa Cena. Sí, sí. Hay perdón. Si hay confesión, hay reconocimiento, hay perdón. Dile, Señor, tengo esta inclinación, este hábito, dice, desligarnos de esos malos hábitos. Para algunos es hábito el mentir, el engañar, el manipular, decir siempre la cosa media con maña. Ay, perdón, Dios te puede ir restaurando. Hay veces de prepo vas a empezar a ser una persona veraz del Espíritu Santo, te va a ayudar. Va a ser así, hermanos. ¿Qué tal si nos paramos? Quiero estar aquí, solos tú y yo, en la intimidad. Te ofrezco hoy lo que vale más, mi adoración. Traigo más que una canción,
porque una canción no es lo que esperas de mí. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Majestuoso Dios, ¿quién puede expresar tu grandeza, oh Rey? Solo esto sé, que todo es para ti. Te vengo a adorar. Traigo más que una canción, porque una canción no es lo que esperas de mí. No. Tú miras el corazón y deseas, Señor, verdadera adoración. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Estoy aquí para adorarte, pues se trata de ti. Todo es para ti, Cristo. Perdóname, no entendía que todo es para ti, pues se trata de ti, Cristo. Se trata de ti, todo es para ti. Traigo más que una canción, más que una simple canción. Tú miras el corazón, miras el corazón. Traigo más que una canción, más que una simple canción. Derrama tu corazón delante de tu Señor. Oh. Tú miras el corazón, miras el corazón. Te invito a que levantes las manos y le digas: estoy aquí para adorarte. Estoy aquí. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.